es el primero de los 3 encuentros que tendrán lugar en un corto espacio de tiempo. Abordaremos la compasión en el centro de la reflexión bajo el título Ciudades y comunidades compasivas. Nuestro y nuestras ponentes que tendremos hoy son 3 grandes profesionales referentes y nos disertarán, sobre todo para abrir pensamientos e inquietudes sobre esas ciudades más sostenibles, más humanas, sobre cómo crearlas y cómo humanizarlas, pero también si son necesarias, si tienen efectos en las personas que sufren. También abordaremos esa compasión a la vinculación con la economía circular. La propuesta de este primer encuentro abordará los aspectos sanitarios y la de los cuidados, claro que sí, pero por supuesto enfocaremos la compasión como una herramienta de transformación social, ya que va mucho más allá de los límites sanitarios. Conoceremos cómo ésta se expande al ámbito económico, político y personal. Sin nada más que aportar, ya pasamos directamente a los verdaderos protagonistas, que abordarán cada una de sus ponencias con 30 minutos de espacio cada uno. Y la primera en intervenir, el contenido que abordará será la necesidad de la compasión para la revolución de los cuidados, cómo se cultiva, revisión de esos sistemas sanitarios, todo de la mano de Ángela Ortega Galán, que me acompaña presencialmente. Ella es doctora en enfermería, máster en bioética y humanización de la asistencia sanitaria. También tiene máster en ciencias de la enfermería, experta en el duelo, presidenta de la Asociación de Acompañamiento en el Duelo y las Pérdidas, lo que se conoce como ADUPE, aquí en Huelva, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, miembro del equipo de investigación IGIA y del Grupo de Bioética y Humanización de la Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud Pública de Andalucía. Además, es instructora certificada en el cultivo de la compasión. Sin más, damos la bienvenida a Ángela Ortega Galán. Muy bien. Me voy a quitar la mascarilla un poco porque creo que la gesticulación es importante y cumplimos todos los medios de seguridad y sobre todo porque si queda esto grabado creo que es una mejor percepción, ¿no?, para aquellos que los escuchen. Iniciamos la presentación. No sé si podéis ponerla, por favor. Iniciamos la presentación. Mientras que me ponen la presentación y bueno, quiero compartir con vosotros, con los que estáis aquí cerca y con los que están por ahí lejos, que para mí es una ocasión privilegiada, ¿no?, el poder estar aquí. O sea, el pensar que en mi ciudad se está pensando en que el enfoque circular tiene que estar muy cercano a elementos como la compasión, que son profundamente transformadores de la sociedad. Creo que no hay ese pensamiento crítico en todo sitio, entonces estoy orgullosa de que se pueda plantear una mesa de esta categoría en este entorno. Además, es un privilegio estar, yo soy la local, pero ahí está Silvia, ahí está Gonzalo, que han sido mis maestros y que están tremendamente avanzados en lo que significa el incorporar la compasión a la estructura, ¿no?, a la estructura social, pero realmente y con experiencias claras, ¿no? Gonzalo además ha sido, bueno, pues mi referente y mi maestro en el cultivo de la compasión. Creo que con él vais a aprender muchísimo y podéis revisar cada vez que queráis su ponencia. Y con Silvia, pues qué son las ciudades compasivas, para ver si nos animamos, ¿no?, a ponerlas en marcha en Huelva. ¿Qué son las universidades compasivas? Que hay un grupo de gente animada a ponerlas en marcha también en nuestra ciudad. Se llama la ponencia Revolución de los cuidados compasivos. ¡Guau!, la revolución, ¿no? Hemos hablado mucho de revolución en muchos foros y no muchas veces unida al ámbito de la compasión. Pero parece que en este momento es una cosa que viene de perogrullo. Yo cuando me planteaba esta ponencia me preguntaba... No sé si veis bien la presentación, yo un poco regular porque no veo bien, pero me preguntaba como 3 cosas. ¿Hay duda? ¿Hay alguna pregunta si hay relación entre compasión y sistema sanitario? Pues fijaros, la pandemia ha traído muchísimas cosas negativas, pero ha traído un elemento que para mí es favorecedor, que es que no hace falta explicarlo. Ya sabemos que los sistemas sociosanitarios, la red de cuidados, está imbricada absolutamente con la economía, de tal manera que depende de ella. Es decir, que tomamos medidas en función de si los sistemas sanitarios se saturan o no.
Y en función de si se saturan o no, la economía se ve profundamente rota, resquebrajada, a nivel general y a nivel personal, con historias tremendas de personas que pierden su capacidad de ambular por la vida con cierta dignidad, porque eso está totalmente relacionado. O sea que eso no hay que explicarlo, ya lo sabemos, pero lo sabemos ahora, ¿eh? Antes quizás no lo sabíamos del todo. Hay otra pregunta que es importante, la compasión en los sistemas sociosanitarios. Bueno, yo no sé si voy a responder a la pregunta, pero es mi intento, o al menos que la pregunta esté en nuestra cabeza. Y por último, es la compasión, o sea, está relacionada con la economía, serviría para algo en este enfoque circular económico. Bueno, pues ahí voy a empezar la reflexión y hasta donde lleguemos, ¿eh? Es una invitación simplemente a que empecemos a pensar y lo hagamos a través de la experiencia de un grupo de profesionales. Quiero decir, cuando yo hablo hoy, no hablo solo de lo que estoy haciendo yo, que soy bastante limitada, sino de lo que estamos haciendo un grupo de profesionales que creemos que es necesario esta transformación a través de la compasión y de lo que estamos haciendo a través del esfuerzo diario de la investigación y del trabajo con la gente. Y eso es lo que os quiero mostrar. No penséis que ninguna de las cosas que os muestro, los artículos que vamos a poner, las reflexiones que vamos a poner, han sido mías. Ha sido un grupo de gente, porque se trabaja en equipo, se trabaja en grupo, se trabaja en comunidad, se trabaja en pueblo. Y eso es lo que estamos intentando crear, ¿no? Fijaros, ahí dice Francesc Torralba, que es un filósofo contemporáneo magnífico de Barcelona, el cual he tenido la oportunidad de verlo en clase directamente y no hay nada que no valga la pena de lo que dice. Y tienen un libro que ha publicado hace unos días, dice: la pandemia lo que nos ha traído ha sido la idea de que somos vulnerables, la constatación de que somos vulnerables. Y claro, podréis decir, claro, ya lo sabíamos. No sé si del todo. En una sociedad contemporánea, especialmente en las sociedades civilizadas y europeas, hemos pensado durante algún tiempo que estábamos por encima del bien y del mal. Tanto desarrollo tecnológico nos ha hecho pensar en algún momento que no nos iba a tocar y que cuando nos tocara tendríamos recursos. No nos iba a pasar lo que pasa en otros pueblos, que se destruyen con un tsunami o que se vienen abajo porque cae un temporal. No nos iba a pasar que iba a llegar ninguna cosa. Eso pasa en África. Sin embargo, la constatación de que mundialmente somos frágiles, que somos vulnerables, es una constatación que realmente yo creo que es muy interesante y que debe estar en el centro de la reflexión humana y económica. Fijaros, cuando hablamos de vulnerabilidad, significa, o sea, viene de una palabra que se llama bus, ¿no? Que significa herida. La vulnerabilidad no es más que la susceptibilidad de ser heridos. Y parece una tontería, pero cualquiera de nosotros nos podemos agachar a coger un boli, rozarte con un tornillo que queda libre en la silla y te haces una herida en la piel. Somos extremadamente vulnerables. Tenemos una capacidad extrema de ser heridos. Nosotros, cada uno de nosotros, los pueblos, las ciudades y el planeta. Desde ese punto de vista, es tremendamente importante que metamos este elemento en el terreno. Y dice un filósofo un poco más antiguo, Manel, dice que para eso hay que meter 3 verbos, ¿vale? El primero, ponerme eso un poco más claro, por favor, que lo vea. Afrontar. O sea, tenemos, ante las crisis, dice ese filósofo, Munier, que tenemos que afrontar, ¿vale? Tenemos que mirar de cara a la crisis y sostenernos ahí. Hay que innovar. Y esto es lo que creo que podemos hacer hoy, innovar el pensamiento, cambiarlo, no pensar en lo de siempre, no pensar en que las cosas tienen que ir de la misma manera, meter elementos de reflexión que sean significativos y que cambien la manera de organizarnos. Y por último, ahondar. Y ahondar es una cosa que no hacemos mucho en conjunto. Y hoy procuraremos ahondar un poco en lo que está ocurriendo. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Es importante la compasión en los sistemas sociosanitarios? Pasa a la siguiente. No viene la presentación, pero yo os digo yo que sí, pero no ahora, de toda la vida. Yo, aquí que estamos en Andalucía, podríamos decir, para entenderlo bien, la compasión es más antigua que el hilo negro. O sea, ha estado en todo nuestro génesis de los pueblos y de las ciudades y del ser humano. Desde chicos nos sostenemos porque somos cuidados por alguien, porque alguien nos mira de manera compasiva, ¿no? O sea, que eso es una cosa que ha estado siempre en el centro de los cuidados. Dice Francesc Torralba que la ética de la virtud tiene como 5 C, 5 características, ¿no? La podéis leer ahí. La compasión es la primera, la más importante,
Y antes de eso ya lo decía Aristóteles, Peregrino, lo decían otros muchos filósofos. No es una cosa que tengamos que repensar. El cuidado compasivo es el eje central de la atención a las personas con sufrimiento. Y de toda la vida, la ética del cuidado se fundamenta en el elemento de la compasión. Claro, eso que es un sustento teórico, reflexivo, tiene que estar acompañado de otros elementos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y antes de eso vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de compasión en este contexto. En la anterior diapositiva decía Francesc Torralba, la compasión es acercarnos al sufrimiento del otro, hablaba de sufrimiento. También hablaba de movimiento, acercarnos, y eso significa un movimiento. O sea, si hablamos de compasión, 3 elementos nada más, y Gonzalo lo explicará mucho más ampliamente, pero sufrimiento, acercamiento y movimiento son 3 elementos clave, que no siempre se dan, por eso es necesaria la compasión. Cuando hablamos de compasión aquí, en este contexto, nos estamos refiriendo a 2 elementos. Uno, la sensibilidad hacia el sufrimiento. Otro, la motivación, el deseo genuino de aliviarlo o de disminuirlo, o al menos, o si es posible, de prevenirlo, ¿no? Esto es tan claro que parece de perogrullo. Bueno, pues en todos los sistemas de cuidado tienen que estar estos elementos, pero no es cierto. Fijaros que muchas veces nosotros podemos estar en entornos donde hay muchísimo sufrimiento y pasamos sin ser sensibles a él. A veces porque ya no podemos más, a veces porque hay tanto sufrimiento que lo rechazamos, que lo evadimos, que nos separamos. La compasión el cultivo de la compasión hace transformar esa sensación de tener que rechazarlo por el deseo y el coraje de estar junto a él y de estar motivados para la acción a mitigar ese sufrimiento. Pasamos la transparencia, por favor. Esas están ocultas, no, esas no. Pasa para adelante. Bien, ¿qué dicen los cuidadores? En un estudio que hicimos sobre qué pensaban los cuidadores de los cuidados al final de la vida y cómo morían los andaluces, ¿no? Lo terminamos en el 2015 aproximadamente. ¿Qué decían los cuidadores de los profesionales que cuidaban? ¿De qué era lo que más valoraban? 2 cosas. Una, la competencia técnica, por supuesto. La capacidad de aliviar los síntomas, de que la gente esté bien, ¿vale? De que la gente no tenga dolor, no tenga fatiga, no tenga una sensación de malestar, que la gente esté bien. Claro que sí, profesionales capacitados en el entorno clínico que sean capaces de aliviar el sufrimiento mediante buenas técnicas que alivien los síntomas. Por supuesto que sí, pero cuando eso está aliviado, en segundo lugar, el cuidado compasivo. Y ahí hablaban de cercanía, hablaban de capacidad de comunicación afectiva y efectiva, o sea, afectiva porque que tuviera cierta cercanía empática y compasiva, pero efectiva, o sea, que el otro se diera cuenta de que tú estabas comunicando con él, que tú lo entendías, que tú lo estabas escuchando, ¿sabes? Y eso que vemos a veces, dice, fui al profesional que sea, llegué, me senté y no me miró, no me sentí entendido, comprendido, animado, cuidado, ¿no? Pues los cuidadores valoran especialmente el cuidado compasivo. Y mientras que pasamos a la siguiente transparencia, os invito a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué pensamos nosotros que es la compasión para nosotros? ¿No? ¿Qué creemos que es importante? Si recordamos algún momento en el que hayamos tenido un instante de sufrimiento en la vida, que todos los que estamos aquí, los que estáis por ahí, habréis tenido muchos instantes de sufrimiento, lo mismo ahora os pillamos en un momento muy difícil. Cuando alguien se dirige a ti de manera compasiva, ¿qué características tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué es lo que te hace pensar que te está cuidando de manera compasiva? Pues eso es la compasión. No es el ejercicio de estar al lado del que sufre con coraje y con capacidad empática y de ponerse en marcha a aliviar su sufrimiento. Siguiente transparencia, por favor. Hasta hace poco había muy poquita literatura sobre qué era la compasión en los sistemas sanitarios y los sistemas sociosanitarios, qué importancia tenía. Os digo que ayer entré en la UOS, que es una base de datos muy potente, en la que están todos los artículos publicados, así de alto impacto, y había 17.000 entradas solo poniendo compasión en inglés, ¿vale? 17.000 entradas o más. Eso significa que hay un movimiento grande científico alrededor del término y del concepto de compasión. Y siempre eso es por algo, no es baladí, no es una casualidad.
es que es necesario incorporarlo. Fijaros, hay ya más que demostrado, ahí os pongo al lado muchas referencias bibliográficas de estudio, pero hay muchísimos más, en el que podéis ver que hay mucha bibliografía que ya dice que la compasión tiene beneficios hacia los usuarios, pero beneficios reales en resultados en salud. Es decir, disminuye los días de estancia en clínica, disminuye en la necesidad de calmantes, de morfina, de estupefacientes, aumenta la capacidad inmunitaria de los pacientes. Y hay estudios que lo dicen sistemáticamente. Hacia la gestión de los servicios, lo veremos un poquito más tarde en otra presentación, pero la compasión disminuye los costos del servicio sanitario. ¿Por qué? Pues es sencillo. Si disminuye los días de estancia en clínica de los pacientes, es una de las cosas que más vale. Si la gente además está satisfecha y aumenta su nivel de inmunidad, pues efectivamente eso ocurre. Pero es que además ocurre que es un gran beneficio para los profesionales, porque los profesionales compasivos se sienten mejor con su trabajo, se sienten más dignificados en su trabajo, tienen una profunda satisfacción por lo que hacen y eso revierte muy positivamente en cosas tan puramente económicas como el asentismo laboral. O sea, las organizaciones compasivas tienen menos asentismo laboral que aquellas que no lo son. Y ahora mismo, en la situación en la que estamos, hay muchísimo asentismo laboral por sufrimiento, por miedo, por terror, por sentirse incapacitado a afrontar las situaciones o porque ya no pueden más. Bueno, pues los sistemas compasivos hay mucha literatura que afirma con rigurosidad que eso sí se da. Siguiente presentación. Hay un informe publicado hace muy poquito y si queréis le podemos dar también a la siguiente presentación, que viene un poco a la siguiente transparencia, porfa. Es el informe HELTAP, perdón. La siguiente, es que no me habéis quitado las ocultas, pero no tiene importancia. En el informe HELTAP, que es un informe de una institución sanitaria que se dedica a trabajar con, pues, hay cerca de 108.000 médicos y profesionales involucrados en él y han hecho un estudio en el que preguntaban a médicos y a pacientes qué les parecía de importante el cuidado compasivo. Fijaros, el 83%, que no se ven bien ahí, pero el 83% de los médicos decían que el cuidado compasivo era incluso más importante que los conocimientos técnicos. Porque uno podía no saber mucho de una enfermedad, pero estaban los libros y la literatura para estudiar. Pero el elemento compasivo era fundamental para el trabajo cotidiano. En cuanto a los pacientes, una gran mayoría de ellos prefería un estilo compasivo en el cuidado a una mayor o menor lista de espera. Es decir, fijaros lo importante que es la lista de espera para nosotros, que somos personas usuarios, para los pacientes, para las personas enfermas y sanas, lo difícil que tenemos ahora la lista de espera. En este estudio se valoraba más, como más importante, el tener a profesionales que hicieran un cuidado compasivo más que las listas de espera. Por lo tanto, los médicos y los pacientes y las personas sanas y enfermas eligen la compasión. Y tengo una buena noticia, que la compasión se cultiva y se entrena. No es algo que tenga que venir innato, no es algo que sea imposible de alcanzar, sino es algo que se puede cultivar, que hay mecanismos para hacerlo. Se puede, dice Andrés, se puede, como el que hace pesa, efectivamente, ¿no? Se cultiva de otra manera, pero se cultiva, se trabaja, se adquiere, ¿no? Y, bueno, Gonzalo creo que nos explicará alguna cosa sobre eso, pero eso es un elemento súper positivo, porque si abarata coste, si es mejor para todos y se puede cultivar, viene la siguiente frase de Pedro Grullo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a cambiar las instituciones. Siguiente presentación. Hay un libro publicado hace muy poquito tiempo que se llama Compassion Omic, en el que cuando nos lo presentaron nos dijeron llevarlo debajo de aquí, debajo del hombro siempre para presentárselo a los gerentes, ¿no? Cuando tengáis que trabajar con algún gerente, con alguien que gestiona una entidad social sanitaria y queráis que instale un modelo más compasivo, por favor, llevaros el libro. Porque en él, lo malo es que está en inglés todavía, pero bueno, habrá alguien que lo traduzca, en él viene toda la literatura científica publicada en el que se despliegan todos estos elementos que hemos hablado anteriormente.
Primero, que la compasión es favorecedora para los pacientes. Segundo, que la compasión es favorecedora para los profesionales. Y los profesionales trabajan mejor en equipo, los profesionales trabajan con más satisfacción y, por lo tanto, todo eso hace que reduzca los costes. Pero además se cuenta de una manera bellísima, con muchos artículos, como por ejemplo uno que viene a continuación. Lo ponemos. Siguiente, por favor. Es un artículo muy bonito porque la pregunta es: ¿40 segundos de compasión pueden cambiar la ansiedad de los pacientes? En este estudio se intenta demostrar o se demuestra con un ensayo clínico bien elaborado que el contacto con un profesional compasivo disminuye la ansiedad. Y no sé si habéis estado alguna vez en la puerta de espera de un quirófano, no sé si habéis estado esperando que llegara la información sobre algún familiar. No sé si habéis estado alguna vez esperando que os digan un diagnóstico, pero la ansiedad que hay, fijaros, 40 segundos. Se disminuye la ansiedad. Yo me imagino que cómo podría ser eso en nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Es tan barato, porque 40 segundos son los primeros 40 segundos que uno tiene de interacción con la persona. Si la persona es compasiva, si la mirada es compasiva, si la relación se traduce en un elemento compasivo, disminuye la ansiedad. Si es tan fácil, yo creo que tenemos el deber, la necesidad de instaurarlo en nuestro entorno. También hemos hecho, en la siguiente transparencia creo que viene, también hemos hecho un trabajo de análisis, ¿no? Fijaros, esto es lo que tenemos que hacer. Pero ¿y cómo están los agentes de la compasión? ¿Cómo está la gente que tiene que poner en marcha la compasión? Pues a nivel internacional los profesionales están, voy a decir una palabra muy de Huelva, ¿no? Churruscados, o sea, quemaditos. Los profesionales, fijaros, de un estudio que hicieron la OMS y la CIE, de 1 de cada 3 profesionales de enfermería, y eran 23.000, querían dejar su trabajo. 2017. ¿Y si lo hiciéramos ahora, qué ocurriría? Siguiente presentación, por favor. Después hubo otro estudio en Estados Unidos de 17.000 médicos en el cual, fijaros qué llamativo, el 87% no recomendaría que sus hijos hicieran la misma carrera. Uno le da a sus hijos lo mejor que tiene, ¿no? Y no se lo dice nunca, o por lo menos ya no lo decimos, pero hombre, si estudia lo mismo que tú, dices tú, qué bonito. Pues el 87% le decía a sus hijos: no estudiéis medicina, porque había un 49% el 49% no recomendaría. El 87% decía que no tenía tiempo para atender bien a los pacientes. Y había un 49% con burnout, con quemamiento profesional. O sea, una situación claramente desastrosa entre los profesionales. A nivel local, y en esto está el esfuerzo de este equipo de investigación, hemos hecho un estudio, pasa la diapositiva, por favor. Hemos hecho un estudio de investigación subvencionado por la Consejería, que ha estado 3 años en marcha, en lo que hemos investigado la calidad de vida profesional de las enfermeras y enfermeros andaluces, ¿vale? Con más de 1.500 enfermeros, con una muestra seleccionada, con rigurosidad científica. Y lo hemos estudiado la calidad de vida profesional de STAN, el modelo de STAN que aparece ahí, en el que hay 3 elementos: la compasión, la satisfacción compasiva, el burnout y la fatiga compasiva. La fatiga compasiva la define en el 1995 Fingley, pero no es más que el desgaste de los profesionales en el encuentro continuo con el sufrimiento. Seguimos adelante. Fijaros, hay una cosa muy llamativa, y os pongo algunos de los artículos que hemos publicado, pero quería señalar una cosa muy importante. En Andalucía, las enfermeras, solo un 6,6% tiene una fatiga por compasión baja. O sea, que el 94,4% tiene una satisfacción alta o media. La fatiga compasiva es difícil de llevar en el encuentro con sufrimiento, pero eso estamos hablando de resultados de antes de la pandemia. Incluso si ahondamos un poquito más en cuanto a la satisfacción compasiva, solo un 22,8% la tienen alta, el resto medio baja. O sea que nuestros profesionales trabajan, están muy cansados y muy desgastados y no encuentran satisfacción en lo que hacen en su gran mayoría. Seguimos hacia adelante. También estudiamos
este fenómeno en los profesionales de trabajo social. Y en los profesionales de trabajo social que están al lado de un contexto de sufrimiento enorme y cada vez más se sentían profundamente dañados por los escenarios de sufrimiento a los que tenían que afrontar continuamente, diariamente, un caso. Era un estudio cualitativo, ¿no? Y decían un caso, otro caso, otro caso, otro caso. Además ponían en cuestión el sistema de atención a los usuarios en cuanto a lo que se han convertido de alguna manera, decían ellos, en destinatarios de recursos. Vengo y a este le organizo esta pensión, a este le organizo este recurso para la luz, a este, pero no tenían la idea o la capacidad de acompañar procesos completos, ¿no? Que es lo que profiere un poquito más de satisfacción. Pero, por otro lado, los profesionales de trabajo social no tenían una idea positiva sobre la compasión. Pensaban que la compasión era la lástima, la pena, la mirada así lastimera a los profesionales. Claro, es necesario cambiar el concepto, ¿no? Para empezar a ver la necesidad del cultivo. Seguimos. Hace muy poquito hemos publicado un estudio de investigación en una revista de alto impacto que a nosotros nos gusta mucho, que dice cuáles son las causas y las consecuencias de la fatiga por compasión. Ahí las tenéis, pero lo más importante son dos conclusiones fundamentales. La primera, la fatiga por compasión de los profesionales no es responsabilidad de los profesionales. Es responsabilidad de los profesionales que tienen que buscar cómo cultivarla, pero fundamentalmente de las instituciones, que tienen que estar atentos a las verdaderas necesidades de los pacientes y de los profesionales. Y uno sin el otro es imposible, inviable, no se puede dar. Por lo que es necesario que cambiemos no solo cada uno de los profesionales que atendemos a pacientes y a personas sanas y enfermas en situación de sufrimiento o en contextos sociales, sino que es fundamental que cambiemos las instituciones y que cambiemos la organización de las ciudades en torno a este elemento de la compasión. Y otro elemento muy importante que yo creo que es más fino, ¿no? Hemos estado hablando, medíamos fatiga compasiva, y cuando hablamos de fatiga compasiva o fatiga por compasión, parecía que era la fatiga causada por la compasión. Y nada más lejos de la realidad cuando analizamos los discursos de las personas. No es la fatiga causada por la compasión. La compasión no causa fatiga. Es la fatiga causada por la ausencia de compasión, por la ausencia de atributos de compasión, por la ausencia del coraje de estar delante del sufrimiento, pero con el pecho abierto y las ganas de aliviar, con la motivación suficiente para estar delante de los que sufren sin ninguna dificultad, sin que eso se te pegue, se te quede para siempre y te aniquile, sino que al revés, te empodere y te dé cada vez más fuerzas y más coraje. Siguiente, yo creo que ya voy terminando, ¿no? ¿Sí? Ahora hemos publicado hace un poquito un artículo y todo este trabajo, como os digo, es de este equipo de investigación y hemos trabajado intensamente, la verdad, solo movidos por el deseo, bueno, por otras cosas funcionales, pero también movidos profundamente por el deseo de ver qué pasa con los sistemas de cuidado e intentar implementar este elemento de la compasión. Y en el COVID, fijaros, ha habido diferencias entre los profesionales sanitarios. Los médicos han estado con más fatiga compasiva que las enfermeras. Y parece que es por un elemento clave que se llama moral injury, que es la dificultad para la toma de decisiones, porque nos hemos encontrado, los médicos se han encontrado, todos los profesionales, pero ellos en especial con un escenario en el que tenían que tomar decisiones que nunca antes habían tomado, de un gran calada moral, ¿no? Tenían en sus manos decidir si tal o tal le poníamos este u otro tratamiento desde un panorama absoluto de incertidumbre y de desconocimiento sobre el virus, sobre su trascendencia, sobre cómo funcionaba, sobre cómo iba a ser el futuro en función de los tratamientos, cosa que con otras enfermedades pues, es mucho más fácil de hacer. Los médicos y los profesionales están muy acostumbrados a tomar decisiones de este calado, pero en este caso como que la cosa se desproporcionó, ¿no? Y una de las explicaciones que se da en el estudio es que este fenómeno de moral injury ha afectado funcionalmente a los médicos, ¿no? Y ha aumentado su fatiga compasiva. En cuanto a los profesionales de enfermería, sin embargo, ha habido dos elementos que ha hecho que suban ellos y ella en la satisfacción compasiva. Porque la satisfacción compasiva es la sensación de que estoy haciendo bien mi trabajo. Y fijaros, está demostrado, y hay estudios de investigación que así lo avalan, de que las personas pueden trabajar muy duro, en circunstancias muy difíciles, si le ven sentido a lo que hacen y si entienden que están haciendo justo lo que tienen que hacer. Y eso no de ahora, de toda la vida.
Hay personas que dan su vida en situaciones extremas en otros países y en el nuestro, ¿no? Pero fundamentalmente en escenarios muy, muy complicados. Ahora ha venido aquí. Las enfermeras en ese momento se han puesto al servicio y han recuperado su capacidad de motivación. Por eso es tan importante la motivación. Y ha habido otro elemento que destacamos en el artículo, que es el reconocimiento social. Fijaros, este artículo se generó con datos recogidos en las primeras semanas de la pandemia, cuando estaba, pero de la época dura de la primera ola, ¿no? Más o menos como ahora, pero con menos recursos y con más incertidumbre. En ese momento, los profesionales sanitarios de enfermería, concretamente, se sintieron reconocidos y motivados. Y eso fue capaz de aumentar su capacidad compasiva y de disminuir la fatiga y de que se sintieran más satisfechos. Realmente, no sé si eso ahora y en el periodo que nos queda por delante, como no retomemos de nuevo esa capacidad de reconocer lo que están haciendo, va a ser posible. Pero así ocurrió. Siguiente diapositiva y yo creo que ya vamos terminando. No sé si ha respondido. La primera pregunta no era una pregunta, era una afirmación, no hay duda. En la segunda, es importante la compasión para los sistemas sanitarios. He hecho todo el esfuerzo para demostraros que hay evidencia que dice que sí. Y que hay estudios de investigación muy cercanos a nosotros, en nuestro contexto en Andalucía, que dicen que sí, que es muy importante. ¿Y hay relación entre economía y compasión? Yo no sé qué más traeros, ¿no? No sé qué más podíamos traer a este foro, pero creo que hay evidencia suficiente para que nos pongamos delante de los gestores, para que nos pongamos delante de las organizaciones y digamos, hay que cambiar muchas cosas, pero no os olvidéis de ahondar ahora, no os olvidéis de innovar ahora, no os olvidéis de hacer frente ahora, como decía Munier. Hay que implementar esos 3 verbos. Vamos a afrontar, claro que sí, pero no se os olvide, innovando, metiendo elementos que nunca hemos metido antes, pero que está demostrado científicamente, porque hay gente que se ha preocupado de eso, que son fundamentales. Y por último, no nos dejemos de preocupar por ahondar, por profundizar en qué es lo que pasa detrás de lo que pasa, para saber cuáles son las causas y para ponerlas en marcha. Por lo tanto, termino mi modesta ponencia diciendo una cosa para el que lo pueda escuchar. Ponedlo, por favor, la siguiente transparencia. Dice la OMS que hay que poner en marcha un gran sistema de renovación de los servicios sanitarios públicos y que hay que invertir en ello. Creo que, no lo veo porque está muy chico, pero creo que 9,4 millones de euros o una barbaridad de dinero, dice la OMS, que hay que invertir para hacer sistemas de salud más resilientes. Yo solicito a la OMS, solicito a todas las instituciones sanitarias, vamos a darnos cuenta que para que las instituciones sean más resilientes, uno de los elementos clave es que sean compasivas. Y aunque parezca una frase un poco rara, yo creo que es necesario invertir en compasión. Económicamente, hay que invertir en retomar estructuras sanitarias, sociosanitarias y en retomar ciudades que sean más compasivas y que estén más a la altura del nivel de sufrimiento que tienen los pacientes, que tienen las personas enfermas y que tienen las personas que han visto agravada su situación social por esta pandemia y por la situación en general del mundo. Así que invertir en compasión, por favor. Y con esto acabo. Muchísimas gracias, Ángela, por su exposición. Recordaros que este seminario innovador, como veis, se transmite en directo por los canales de Twitch, YouTube y Facebook, accediendo a la página de Hispanidad Radio y podéis compartirlo con el resto de plataformas que os apetezca. Y continuamos en esta ocasión con otra ponente y será vía telemática porque ya por eso tenemos todo este dispositivo. Ahí ya la vemos, a Silvia Librada Flores. Ella nos hablará de qué es una ciudad compasiva y cómo se construye. Hablamos de una licenciada en Biología en la Universidad de Extremadura, máster en Herramientas de Gestión e Investigación Sanitaria, máster de Gestión de Conocimiento Biomédico e Investigación Clínica, Project Management Professional, actualmente también lleva la dirección de programas en Foundation New Health, en Sevilla, Cataluña, y gestión de proyectos y estudios de investigación en cuidados paliativos.
Damos la palabra. Por lo tanto, se trata de reconectar con esa vocación de cuidar, ¿no? Y ese es nuestro verdadero propósito frente a ese envejecimiento, frente al aumento de la cronicidad, de la discapacidad, la dependencia y el final de la vida. Esta fotografía fue la foto ganadora de un concurso de fotografía que hicimos en la Fundación New Health dentro del proyecto de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva. Y basta solo una mirada para saber que hay una forma especial de cuidar, y es precisamente lo que necesitamos. Por lo tanto, la palanca de cambio que necesitamos frente a esta situación es un verdadero cambio de visión, y es esa mirada compasiva que es aquella que hace que el otro adquiera su dignidad cuando es mirado. Y debemos cambiar esa mirada verdaderamente. Y el motor de cambio viene desde la compasión, que es transversal y está ahí presente desde que nacemos hasta que morimos. Esa compasión que se define, como bien decía Ángela, con esa capacidad de conectarnos con el sufrimiento propio de los demás y esa motivación más sincera de poder aliviarlo. Algo que además aprendí en el año 2013 en un paseo por Granada con Gonzalo Brito, en donde verdaderamente me di cuenta de que la compasión y los cuidados paliativos tenían que conectar, y a partir de ahí comenzar con este proyecto de realizar ciudades y comunidades compasivas. Y también hablamos de la fuerza de la comunidad, igual que hablamos de la compasión como motor de cambio, porque realmente es importante el tener esas buenas relaciones sociales. Este estudio, que es uno de los pocos estudios sobre la soledad que tengan mayor evidencia científica, es un metaanálisis donde se analizaron datos de 300.000 personas y donde el titular está muy claro, ¿no? Las relaciones sociales disminuyen la mortalidad, y los efectos y la magnitud de este efecto fue tan comparable como, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Por lo tanto, es importante hablar de esa fuerza de la comunidad y también darnos cuenta que existen y ya se han puesto en marcha muchas iniciativas comunitarias de abajo arriba que son verdaderamente importantes, iniciativas en comunidades de vecinos, iniciativas desde el voluntariado, iniciativas desde los barrios, personas que se unen para poder ayudar en la comunidad, y perfiles profesionales como los promotores comunitarios, los community case, coordinadores de casos, facilitadores que promueven la intervención con la comunidad. Por lo tanto, uniendo cuidados, compasión y comunidad, pues nos basamos en este movimiento de las comunidades compasivas, que se basan en la necesidad de que las comunidades tomen más responsabilidad en la promoción de su propia salud. Y como dice Karen Armstrong, la principal fundadora del Movimiento Global por la Compasión, una ciudad compasiva es una ciudad incómoda, una ciudad que se siente incómoda cuando alguien no tiene hogar o tiene hambre, incómoda si no se ama a cada niño y se le ofrecen grandes oportunidades para crecer y prosperar, incómoda cuando como comunidad no tratamos a nuestros vecinos como quisiéramos que nos trataran. Y basándonos en estos elementos de la compasión, la Sociedad Internacional de Salud Pública y Cuidados Paliativos, desde este enfoque circular, definió que es una ciudad compasiva en el final de la vida. Y son ciudades que reconocen públicamente a las personas al final de la vida y a sus necesidades, y son ciudades concienciadas en la búsqueda, en la implicación de todos los sectores principales de la ciudad. Y eso implica a las escuelas, a las universidades, a los lugares de trabajo, a los servicios privados, a las empresas, a los servicios públicos, a las políticas locales, a los centros de ocio,
implica que en la búsqueda de estos elementos se hagan acciones de sensibilización, capacitación, difusión en medios, implica sobre todo, como veis ahí en el centro, a los propios ciudadanos, ¿no? Y todas estas ciudades y todos estos elementos y todos estos agentes están concienciados verdaderamente para ayudar a través del cuidado y el acompañamiento a reducir ese impacto social, emocional, psicológico, de salud que sufren estas personas con una enfermedad avanzada y final de su vida y de sus propios familiares. Por lo tanto, basándonos en estas características y en la definición de ciudades compasivas al final de la vida que promueve esta sociedad pública a nivel internacional, comenzamos en la Fundación New Health a verdaderamente querer provocar ese cambio, a actuar y a empezar a estudiar y revisar qué iniciativas estaban empezando ya a emerger sobre el desarrollo de comunidades compasivas en la enfermedad avanzada, final de vida, y a establecer alianzas estratégicas con organizaciones, sociedades científicas, empresas, universidades, asociaciones, ciudadanos, etcétera, para poder ver la mejor manera de desarrollar estas comunidades compasivas y estas ciudades compasivas. Muy recientemente hemos publicado una revisión sistemática sobre los últimos 20 años, sobre esos modelos de comunidades compasivas y ciudades compasivas al final de la vida, y lo que nos hemos encontrado es que existían una alta variabilidad de iniciativas, principalmente las que emergieron fueron en Irlanda, en Reino Unido, en la India, en Australia, en Canadá, y después poco a poco fueron emergiendo en España, en Latinoamérica. Existe esa alta variabilidad de iniciativas que están bien orientadas a la definición de qué es una ciudad compasiva, pero existen escasos métodos de desarrollo o no existía un modelo común que nos permitiera desarrollar las comunidades y sobre todo orientarlas a conseguir esos resultados sobre la mejora de la calidad y el bienestar de las personas con esta enfermedad avanzada gracias al apoyo de estas redes en la comunidad. Por lo tanto, basándonos en los cuidados, en la compasión y en la comunidad, empezamos a desarrollar el proyecto de comunidades compasivas en la Fundación, teniendo en cuenta que necesitábamos un modelo impulsados por una motivación y construyéndolo desde un método, ¿no?, que nos permitiera conseguirlo y evaluarlo. Comenzando desde un modelo, pues tratamos esa visión integrada, construyendo un ecosistema de cuidado. La verdadera respuesta al reto de la cronicidad avanzada, a la alta dependencia, al final de la vida, va a ser efectiva si conseguimos unir y engranar perfectamente el sistema sanitario, el sistema social y la base comunitaria. La verdadera manera de ofrecer esa atención integrada a la cronicidad, a la enfermedad avanzada, al final de la vida, se consigue con esa verdadera coordinación sanitaria, social, pero también poniendo a disposición de esos recursos sanitarios y sociales las redes familiares, los vecinos, las redes comunitarias, y esa es la verdadera manera que vamos a poder vislumbrar la forma en la que vamos a poder atender verdaderamente a las personas que se encuentran en el centro de la atención. Realmente comenzar y estar siempre motivados para poder despertar en la sociedad y para poder conectar con ese propósito de cuidar continuamente y que tenemos nosotros y que es inherente al ser humano, ¿no? Las ganas de poder ayudar a otras personas. Y finalmente diseñar un método propio que nos ayudara a conseguir esos resultados y además un método que está verdaderamente bien engranado, constituido por procesos y constituido por una hoja de ruta que nos lleve a conseguir verdaderamente atender esas necesidades emocionales, sociales de cada persona que se encuentra con una enfermedad avanzada, atender esas necesidades emocionales de los familiares que están alrededor y poder conseguir ampliar esas redes de cuidado
para esa mejora del bienestar. Y esto viene por hacer acciones de sensibilización, acciones de capacitación, acciones de intervención comunitaria, que es precisamente a donde queremos llegar, y poder evaluar y poder ver que todo esto está orientado a una serie de resultados. Y todas estas acciones son importantes que estén verdaderamente bien engranadas y que siempre estén circulando continuamente durante el desarrollo de toda la ciudad compasiva. Y poder así orientar toda la fuerza de la comunidad, de los cuidados, de la compasión y de la confianza a esos objetivos de la cuádruple meta en salud, de poder mejorar las experiencias de los pacientes mediante la construcción de estas redes de cuidados, de poder mejorar la salud de la población mediante la atención integral e integrada, mejorar las experiencias de los profesionales desde el cuidado emocional, como también nos decía Ángela, ¿no? De poder ver dónde hay profesionales que tienen o que necesitan esa compasión para que estén bien y puedan trabajar lo mejor posible en su profesión, y mejorar la efectividad de las organizaciones, hacer organizaciones más costo efectivas por esa disminución del consumo de recursos sanitarios que sabemos y que hemos analizado también en la Fundación, que provoca el poder tener unos buenos cuidados paliativos, una buena atención por parte de la comunidad y hacer estas organizaciones más costo efectivas, ¿no? Reunir todos estos beneficios de la compasión, pues verdaderamente es lo que queríamos y hacia dónde orientamos los resultados del proyecto de las ciudades compasivas. Pues bien, teniendo un modelo, una motivación y un método, comenzamos a crear y hemos creado el proyecto de demostración, nuestro Living Lab en la ciudad de Sevilla Contigo, ciudad compasiva. Fue de la primera ciudad con la que comenzamos a desarrollar el método, porque es donde tenemos la sede de la Fundación, y necesitábamos conocer de primera mano, trabajar las herramientas, ver cómo lo podríamos desarrollar. Necesitábamos conocer todas las bondades del proyecto, las realidades, todas las dificultades, las barreras, para a partir de ahí poder saber que podíamos replicarlo a otras ciudades compasivas que se orientan con el mismo modelo y con el mismo método, y también poder extenderlo a otras comunidades, no solo ciudades, sino también barrios, incluso a empresas, otro tipo de organizaciones, escuelas, universidades, y hacerlo siempre con esa orientación de ese modelo, ¿no? Que pudiera estar verdaderamente bien engranado. No solamente hablamos de ciudades compasivas como las que hemos estado desarrollando y estamos desarrollando en Sevilla y en otras ciudades de España y de Latinoamérica, sino que también las comunidades son comunidades en sí mismas, y podemos estar hablando de escuelas compasivas, en donde hemos trabajado proyectos del desarrollo de guías educativas para desarrollar una escuela compasiva en colegios de primaria. Trabajamos con colegios de bachiller, formación profesional, institutos, también el desarrollo de las universidades compasivas para poder crear esa comunidad educativa y construir tanto desde los niños como desde los jóvenes los valores que cambiarán nuestra sociedad desde la compasión, y construir empresas de salud compasivas, hospitales y centros compasivos que tengan también esos profesionales con esa mirada compasiva, ¿no? Y por lo tanto, la mejor manera de demostrar cómo construir una ciudad compasiva, pues es desde las experiencias del proyecto de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, en donde principalmente pues ha actuado como ese centro de operaciones, donde se ha conformado bien el método, donde analizamos cada uno de los resultados y cada uno de los beneficios que nos encontramos de crear una ciudad compasiva, y es un verdadero proyecto de innovación social, ¿no? Y desde aquí, desde Sevilla, pues también vamos acompañando a otras ciudades y seguimos construyendo con ellas pues más partes de cada una de estas partes del método, del modelo. Y desde el primer momento Sevilla nos miró y Sevilla se implicó. Las primeras implicaciones vinieron por parte del Ayuntamiento, del Servicio Andaluz de Salud,
de los centros de servicios sociales del ayuntamiento y empezamos a partir de ahí a entender que Sevilla nos miraba y Sevilla quería convertirse en una ciudad compasiva, y una de las primeras partes, de los primeros puntos, trata de crear y cuestionar una red de agentes claves. Se trata de poder identificar en la ciudad de Sevilla qué otras organizaciones ya existen que estén actuando para la enfermedad y que realmente también tengan ese propósito de construir una ciudad compasiva. Y hablamos de ayuntamientos, diputaciones, empresas, colegios de profesionales, servicios de salud, fundaciones, universidades. Se trata de construir ese mapa de todos estos activos en salud y de todos estos agentes clave para saber que podemos contar con ellos cuando nos encontremos con familias y con personas con este tipo de necesidades. Otro punto importante es seleccionar un área de intervención con la comunidad. Fue muy importante entender que en una población de 1 millón de habitantes teníamos que seleccionar un área de cobertura. Comenzamos seleccionando un primer distrito, el distrito San Pablo-Santa Justa, de 60.000 habitantes, y a partir de ahí comenzar a trabajar en una serie de estructuras de intervención que nos permitieran trabajar en el distrito y en los barrios del distrito para poder así movilizar a la población de este distrito. Comenzamos creando comisiones dinamizadoras del distrito en donde pues están compuestas por una unidad de promoción de la salud del distrito San Pablo Santa Justa, por centros de servicios sociales, por los centros de salud del distrito, por los equipos de referencias de cuidados paliativos, por las entidades de voluntariado y organizaciones del distrito. Y esta comisión dinamizadora realmente ya tiene a muchísimas personas del distrito que conocen, que saben que existen y que nos permite así movilizar y conocer a toda esta comunidad, ¿no? También importante tener identificados una serie de grupos de voluntarios y de promotores comunitarios que son figuras profesionales. En nuestro caso, desde la Fundación, pusimos a disposición del proyecto 2 promotores comunitarios que han estado trabajando para este proyecto, coordinando todas estas acciones, y es fundamental pues, para verdaderamente provocar esas acciones de intervención comunitaria y para provocar en la comunidad ese movimiento de poder cuidar y acompañar a otras personas. Y llegar también a construir estos conectores comunitarios. Estas son las personas del distrito, la gente que vive allí en los barrios, son vecinos y saben en qué momento hay una necesidad y nos ayudan, y los llamamos así, ¿no? Conectores comunitarios que nos ayudan a conectar con la comunidad y en muchísimas ocasiones a identificar en dónde están esas necesidades, y en muchísimas ocasiones lo más importante es que ellos son los primeros que dicen en qué te puedo ayudar, ¿no? Y son fundamentales. Además de estas estructuras de movilización en la comunidad, es muy importante hablar de la sensibilización de la población sobre los cuidados, la compasión y la comunidad, y tratarlo siempre de manera transversal y tratarlo en un continuo, que nunca acabe. A la vez que estamos identificando necesidades, seguir año tras año sensibilizando a la población. Y estas acciones de sensibilización tienen que ver con conferencias, con charlas, con seminarios y con eventos que hacemos en la ciudad y que van dirigidos a toda la ciudadanía en general. Eventos como este, ¿no? Los desayunos compasivos, en donde a cambio de unos churros con chocolate, pues pedimos un consejo para cuidar. Y de esta manera también rompemos la manera en la que entendemos que cuidar y ser cuidado importa. Actuaciones y eventos y tertulias como los Deaf Cafés, que son internacionalmente conocidos para poder hablar sobre la muerte, para poder hablar sobre la vida y para poder romper ese tabú y saber también cómo poder acceder a los recursos que tenemos presentes, ¿no?
para poder hacer que estos procesos pues sean mucho mejores, ¿no? Concursos como donde rescatábamos las imágenes del cuidado, donde invitamos a familiares de personas con enfermedades avanzadas a rescatar desde la mirada y desde la fotografía las verdaderas imágenes del cuidado, y también exposiciones donde hemos rescatado las historias de compasión de 20 personas, desde profesionales, organizaciones, cuidadores, voluntarios, que nos contaban cuál era la fuerza de la compasión y la fuerza de la comunidad a la hora de estar participando de este proyecto, ¿no? Y estas exposiciones se convirtieron también en un libro de 20 historias de compasión, donde lo hicimos también visible. Todos los años hacemos un evento para la ciudad con el ayuntamiento, en donde bueno, pues nos abrimos a la ciudad y extendemos el proyecto a la ciudad para que la ciudad sea partícipe de lo que su ciudad está haciendo por ellos, ¿no? Y llega un momento en donde la propia ciudad y los impactos que estamos teniendo en la prensa local, especializada en la televisión y radio, nos hacen ver que ya es la ciudad la que habla de que se ha construido una Sevilla Contigo, ciudad compasiva, ¿no? Y no solamente quedarnos en estos impactos, sino que poder ampliar mediante estas acciones de sensibilización social y difusión pues a otras muchas ciudades y a otros muchísimos entornos, ¿no? Porque realmente tenemos un mensaje que compartir que tiene que ver con esos cuidados, con esa compasión y con esa comunidad. De la misma forma, la formación también como área transversal y también de forma continua se va dando a la población y se van haciendo acciones de formación para proveer de las herramientas que nos permitan pues verdaderamente tener esa disposición a cuidar. Y comenzamos con cursos de formación en las escuelas, donde hemos desarrollado programas muy bonitos sobre niños cuidadores, niños sensibles, en donde ellos empiezan, o más bien donde hacemos visible lo que los niños tienen desde lo más profundo, ¿no? Que son los cuidados, y desde ahí pues poder conseguir verdaderamente estas imágenes, ¿no? Como conseguir un voluntariado intergeneracional donde los niños visitan a las personas mayores en las residencias, poder ampliarlo a los institutos, a los centros de formación profesional, donde ya los jóvenes van por iniciativa propia a estas residencias a pasar las tardes y ayudar, ¿no? Y estos son los verdaderos valores de la sociedad, llegar a esas universidades compasivas para convertir a esos jóvenes que se mueven por la compasión y a esos profesionales del futuro, y acciones de formación para esos familiares y voluntarios que están viviendo situaciones y que están cuidando, hacer talleres todos los meses sobre qué son los cuidados paliativos, cuáles son las mejores herramientas para cuidar, y muchísimas temáticas que mes a mes hemos estado haciendo a lo largo de los años en estos distritos, ¿no? Para cuidadores y familiares, talleres que son proporcionados por profesionales y por personas y voluntarios que nos dan técnicas incluso como la arteterapia, la aromaterapia, la musicoterapia, pues para poder dotarnos de estas herramientas, ¿no? Durante este tiempo de pandemia, pues no queríamos tampoco estar parados, porque sabíamos que las necesidades eran cuando más estaban presentes, ¿no? En muchas familias, y lo hemos hecho de manera virtual, y de hecho eso nos ha permitido ampliar mucho más esta formación y dotar a muchas más personas de estas herramientas, y hemos desarrollado sesiones de mindfulness y compasión. Hemos hecho talleres sobre el duelo sin abrazos para ayudar también a muchas personas que han tenido pérdidas de familiares y no podían estar acompañados, y hemos realizado, bueno, pues una gran cantidad de talleres y sesiones de manera virtual, ¿no? Intentando no parar estas acciones de Sevilla.
Los profesionales también se han formado, profesionales de los promotores de salud del ayuntamiento, los profesionales de cuidados paliativos, y también se han entrenado en este cultivo de la compasión para poder trabajar desde dentro y hacia afuera la mejor manera de ayudar a otras personas. Por lo tanto, los resultados son impactantes, ¿no? Y los resultados son muy importantes año tras año, donde se consigue pues, que más de 6.000 personas estén sensibilizadas, más de 3.000 personas capacitadas, donde se consigue una amplia participación de agentes clave y muchos impactos en la difusión y la comunicación del proyecto, que también es importante. Pero lo más importante de todo es poder atender a esas necesidades de las personas con la enfermedad avanzada final de vida, y esto se trata de hacerlo desde ese modelo integrado, sanitario, social y comunitario, que está centrado en la persona y sus necesidades, que se trabaja desde ese entorno comunitario, social y familiar, que actúa sobre todo en el domicilio como lugar preferente de los cuidados, sustentado en los valores de la compasión y orientado a los resultados y orientado a aumentar las redes de cuidados, a mejorar la calidad de vida, el bienestar, a atender las necesidades de las personas, disminuir la soledad y disminuir la sobrecarga de los cuidadores y ampliar, ¿no?, y mejorar esa satisfacción de familiares. Para ello, identificar a cada persona con estas necesidades se ha hecho posible gracias a las comisiones que se han generado en este proyecto, comisiones comunitarias, sociales y sanitarias, donde se ha trabajado en red con unas adecuadas vías de identificación de las personas con necesidades, con un trabajo multidisciplinar por parte de los equipos de atención primaria, de cuidados paliativos, de los servicios sociales, de los centros residenciales y de la propia comunidad, con la intervención de los promotores comunitarios e incluso con protocolos y procesos de intervención comunitaria que también hemos construido, como el protocolo Rescuida, que nos permite ir identificando necesidades y nos permite ir viendo cómo poder ampliar esa red de cuidado, y protocolo que también hemos usado pues para la propia investigación, para poder ver cuáles son esos verdaderos resultados y cómo impactan estas redes comunitarias en el final de la vida desde estos proyectos de comunidades compasivas. Construir un círculo de cuidados como el que hemos adaptado de Julian Abel sobre cómo situar a la persona en el centro, pero entender que estamos rodeados de otras muchas personas y que estamos rodeados de, al fin y al cabo, de, como veis aquí, de muchísimas personas. Aquí están los amigos, los compañeros, los enfermeros, personas de la asociación de ELA, la Fundación UGEL, los promotores, familiares. Estas son razones verdaderas. Esto es lo que nos enseñó verdaderamente Moraima cuando estuvimos trabajando y ella fue beneficiaria de este proyecto. Y realmente saber que estas son las razones y saber que existe esa forma especial de vivir y de cuidar, ¿no? Y ella nos enseñó más a nosotros, ¿no?, en todo este proyecto, y es la vida de Moraima y es la vida de 120 pacientes, 414 familiares que atendemos año tras año, ¿no?, y que con ello conseguimos mejorar la calidad de vida y el bienestar, satisfacer las necesidades en un 93,6%, mejorar la calidad de vida, disminuir la soledad o hacer que la depresión o la ansiedad no esté tan presente, ¿no? Tenemos datos sobre que el 0% presentó una depresión y ansiedad severa, o sea, no lo presentaban, o mejora de esos puntos porcentuales de la ansiedad y depresión cuando nos damos cuenta que podemos estar rodeados de otras redes, ¿no? El haber podido duplicar las redes de cuidados gracias a la intervención de los promotores comunitarios, gracias a la intervención de todos los profesionales sanitarios y sociales, pues nos ha permitido verdaderamente ver que incluso se disminuye la sobrecarga de los cuidadores, porque el reparto de tareas es mucho mejor y eso satisface
mucho más, ¿no? Pues la actuación del programa y permite que los familiares y los pacientes pues estén mucho más satisfechos, ¿no? Estos son los verdaderos resultados que nos han permitido ver que verdaderamente hay muchas personas dispuestas a ayudar y que nos hacen seguir extendiendo este proyecto en la ciudad. Este año, el año pasado, empezamos con la extensión en el distrito Macarena. Hoy ya tenemos a 120.000 habitantes que se pueden beneficiar y vamos a ir ampliando a otros distritos y evidentemente pues la idea es ir ampliando a otras muchas ciudades, ¿no? Por lo tanto, y ya para terminar, las verdaderas claves del modelo y de la metodología Todos Contigo han sido para poder desarrollar y darnos cuenta de cómo hemos desarrollado Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, ha sido tener un claro liderazgo promotor. Esto es muy importante tanto en conocimientos técnicos, científicos, profesionales, como en términos económicos. Definir un área de cobertura, eh, definir un plan de trabajo anual con acciones concretas, con unos objetivos bien definidos, esa valiente y clara colaboración institucional del ayuntamiento, de los sistemas de salud y de sus profesionales, esa disposición y activación de toda la red de agentes clave en el territorio y la implicación y la colaboración de ellos en el propio programa, generación de estructuras de intervención comunitaria, diseñar esas herramientas y protocolos para la intervención, ese diseño de sistemas de evaluación y sus indicadores, ¿no? Para poder publicar las herramientas y poder publicar los resultados del beneficio de las comunidades compasivas y toda esa comunicación y difusión del programa que también es muy importante para que llegue a toda la sociedad. Por lo tanto, se trata de un proyecto de personas que cuidan de personas y además hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, ¿no? Por lo tanto, se trata de eso, de proyectos de gente ayudando a gente. Y para nosotros también ha sido posible y es muy importante para el desarrollo de las ciudades compasivas, pues que existan todo este conjunto y existan un gran conjunto de organizaciones y de implicación de ayuntamientos, de obras sociales, de fundaciones, de empresas, de los centros de salud, de colegios de profesionales, de universidades, colegios, de los profesionales y sobre todo de los propios ciudadanos, ¿no? Todo esto es lo que hace posible que Sevilla y que otras muchas ciudades sean ciudades compasivas, ¿no? La colaboración tanto económica como la colaboración institucional de todas estas organizaciones, ¿no? Y realmente gracias a esto, pues, poder conectar con ese propósito y compartir en la sociedad que cuidar, más que ser considerado una carga, cuando los cuidados son compartidos, pues se viven como un verdadero privilegio. Y como decíamos al principio, ¿no? Se trata de esa revolución de los cuidados y del acompañamiento. Y está en cada uno de nosotros. Y yo os animo a que hagáis de vuestra familia una familia compasiva, hagáis de vuestros amigos unos amigos compasivos, de vuestras organizaciones unas organizaciones compasivas, de vuestra comunidad una comunidad compasiva y de vuestra ciudad una ciudad compasiva. Y ya para terminar, yo siempre digo que el desarrollo de comunidades compasivas comienza en cada uno de nosotros y verdaderamente es un movimiento que ya ha comenzado. Pues muchísimas gracias.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está sin audio, así que me acaban de presentar. Si me pueden confirmar que está llegando mi sonido, estaría genial. ¿Me escuchan? Sí, parece que se me escucha. Bueno, muchas gracias, Fundación Cajasol y Desatando Ideas y todos los involucrados en que exista este espacio de reflexión. Encantado de estar acá compartiendo algunas ideas en torno a el cambio social. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí se ve mi pantalla. Ok. Gracias Ángela y gracias Silvia por vuestras bellas presentaciones. Siempre es inspirador escucharlas y ver la aplicación de la compasión, de la psicología de la compasión en el ámbito sanitario y también en el ámbito comunitario. Así que gracias colegas por vuestro hermoso trabajo. Mi enfoque en las ideas que voy a compartir en esta media hora va a ser, por un lado, un poco más chiquitito, más cercano al cuerpo y a la psicología del ser humano, y también, en otro sentido, más amplio también, ya que quiero presentar una visión posible de la compasión como un motor de cambio social. Y estoy consciente también de que el ámbito de aplicación, en particular el contexto de la invitación, tiene que ver también con la economía, con un enfoque circular de la economía. Entonces, me gusta partir algunas de las presentaciones que hago con esta cita, porque creo que a veces sufrimos de una crisis de imaginación también, acerca de cómo podemos vivir, y los seres humanos caemos en hábitos repetitivos que nos hacen creer que la realidad está fija, y eso mantiene la realidad fija sin permitirnos hacer los cambios que necesitamos realmente. Entonces, si a nivel individual lo posible está definido por el horizonte de lo imaginable, creo que lo mismo sucede con nuestras sociedades. Solo generaremos una convivencia más sana, pacífica y constructiva si somos capaces de imaginarla. Entonces creo que este tipo de diálogos, donde podemos reimaginar lo humano, volver a pensarnos cómo queremos vivir, cómo queremos funcionar como sociedad, es sumamente importante si vamos a cambiar nuestra situación actual. Y decía Mahatma Gandhi que el mundo tiene suficiente para la necesidad de todos, pero no para la codicia de todos. Y cito también aquí a Matthew Ricard. Voy a partir con algunas citas antes de ir a mi contenido, porque creo que transmiten algo de la esencia de lo que quiero decir. Matthew Ricard, que es un doctor en biología y un monje en la tradición budista tibetana, dice en su libro En defensa del altruismo: incluso en el mundo de la economía, el respeto a los valores humanos, ejemplificado por el altruismo, no es un sueño idealista, sino una expresión pragmática de la mejor manera de lograr una economía justa y una armonía a largo plazo. Para ser armoniosa, la búsqueda de la prosperidad debe dar cabida a la aspiración del bienestar de todos los ciudadanos y el respeto del medio ambiente. Los economistas pueden argumentar que no es su trabajo ser altruistas o compasivos, pero si dicen que no les interesa la sociedad, eso realmente no es aceptable. Por eso necesitamos una economía centrada en el cuidado. De alguna manera, hemos entrado en una idea muy extraña, donde parece que todos somos carne de cañón para servir la economía, cuando en realidad la economía es
la ciencia y el arte, y es más arte que ciencia en realidad, que debiese ayudarnos a convivir mejor, debiese estar en función del bienestar. Y esto no lo digo yo, un psicólogo, no lo dice Matthew Ricard como un monje budista, sino que lo dicen economistas que son premios Nobel, ¿no? Como Joseph Stiglitz de Estados Unidos o Amartya Sen de India. Así que no es un pensamiento alternativo, ¿no? Hay una cita, en la última que voy a mostrar, que es de Schumacher, que es un economista muy influyente. En su libro Lo pequeño es hermoso, dice, el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o está loco o es economista. Y, y esta cita, para fastidiar un poco a los amigos economistas, pero en realidad el problema no es la economía en sí, sino que es una visión particular de la economía que está añeja realmente, que es la visión neoclásica de la economía, que es un modelo que tiene ahora 150 años, que es lo que todavía se sigue enseñando en las escuelas de economía, cuando tenemos una visión mucho más rica, más compleja, más interdependiente de la economía. Y realmente necesitamos empezar a pensar desde otros términos que incluyen el cuidado a las personas y al ambiente, al medio ambiente, por lo menos pensar en lo social y en lo ambiental si queremos pensar en una economía. Y la visión neoclásica no tiene estas nociones, sino que tiene las nociones de oferta y demanda, de esta supuesta mano invisible, ¿no? Que va a asegurar que todo funcione bien, que es una visión bastante mística en realidad, aunque a los economistas no les gusta considerarse místicos, tienen esta idea de la mano invisible, que va a regular los mercados de una manera que todo va a salir bien al final. Pero estamos viendo que las cosas no están realmente saliendo muy bien. ¿Y qué tiene que ver la compasión con la visión social o económica? Bueno, la visión que quiero compartir es que la compasión es muy importante hoy en día porque estamos enfrentando crisis sistémicas que requieren de un cambio de mirada de lo que significa ser humanos y refundar nuestras relaciones, incluidas nuestras relaciones sociales y económicas, desde una base centrada en el cuidado. Y vamos a plantear que el cuidado es el eje fundamental de lo que significa ser humano realmente. ¿Cuáles son algunos síntomas de esta crisis de la cual vamos a justificar que necesitamos una revolución del cuidado? Pues, por ejemplo, sabemos que hoy en día gastamos más dinero en investigación en armamentos que en investigación en salud. Esto era cierto hace 7 años atrás, sigue siendo cierto hoy en día. Este número tiene que haber cambiado, porque esto es desde el 2019, tiene que ser más pequeño ese número, pero el año 2019 las 26 personas más ricas del planeta tenían la misma riqueza que el 50% más pobre. Es decir, 26 personas en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza, 3,8 mil millones de personas. Y cada crisis económica juega en favor del 1%, ¿no? Por ejemplo, ahora en la crisis de la pandemia mundial, las grandes fortunas se volvieron más grandes, ¿no? La gente que ya era la más rica del planeta es más rica. Y cuando quiebran, los sistemas económicos no quiebra realmente la banca, sino que la quiebra es socializada. En ese momento, sí, los economistas son todos socialistas, porque se socializan las pérdidas, ¿no? Y toda la sociedad paga las consecuencias de las especulaciones financieras que nos llevan a las crisis como la del 2008. Hoy en día, y esto debe escandalizarnos gravemente, hoy en día 19.000 niños mueren cada día por causas evitables. Un tercio de ellos, 6.400, mueren de hambre. O sea, no podemos hablar de que estamos en ninguna cumbre del desarrollo de la humanidad cuando tenemos estos números realmente. Esta cifra es de octubre, noviembre del año pasado. Han habido más de 80.000 incendios en Amazonas. El Amazonas es el pulmón principal, uno de los pulmones principales del planeta. Muchos de estos incendios fueron intencionales. Muchos de ellos eran para arrasar con el bosque, para cultivar, para pastorear animales que luego son vendidos como carne a los consumidores del primer mundo.
Y actualmente, para quienes no estén enterados de esto, esta debe ser la noticia que está en todas las portadas de todos los periódicos, pero no está. Estamos en medio de la sexta extinción masiva. Han habido 5 extinciones masivas antes en la historia de este planeta. Y en la sexta extinción masiva la diferencia es que es causada por seres humanos. Docenas de especies de plantas, animales, insectos y aves y mamíferos se extinguen cada día a una velocidad 1000 veces más rápida que el ritmo natural. Entonces, los seres humanos estamos viviendo como locos completamente, y estamos aserrando la frágil rama del árbol de la vida sobre la cual estamos parados. Como especie, estamos parados sobre una ramita del árbol de la vida y estamos aserruchando nuestra rama, ya que no es posible un futuro próspero para la humanidad si no cuidamos de los seres no humanos, si no cuidamos de los ecosistemas y de los planetas y de los animales. Entonces, podemos leer estas crisis como síntomas de una crisis más profunda, que es una crisis de cuidado, una crisis de empatía y de una crisis de compasión a los que no son de mi tribu, a los que no son de mi especie. Los seres humanos no solamente sufrimos de nepotismo, preferencia por nuestros familiares, de tribalismo, preferencias por los que son de nuestra tribu, sino que también de especismo, es decir, que somos especiocéntricos. Tenemos un ego inflado como especie, donde nos hace pensar solamente en nuestro bienestar a costa del bienestar de todas las demás criaturas vivientes del planeta. Ese descuido está poniendo en peligro nuestra propia especie, como decía recién. Entonces necesitamos la compasión, y como dijo Ángela más temprano, la compasión es un sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio de los demás, unido a la intención genuina de intentar aliviarlo y prevenirlo. La compasión no tiene nada que ver con ser blando, con sonreír todo el día, con dar muchos abrazos, con ser tierno. Todo eso está súper bien cuando corresponde. Pero la compasión es principalmente tener el coraje de enfrentar el sufrimiento y oponerse a las causas del sufrimiento y poner límite a las causas del sufrimiento y hacer lo que esté en nuestras manos para aliviar y prevenir el sufrimiento del cual somos conscientes. Como dijo Ángela también, esto implica acercarnos, comprender y relacionarnos con el sufrimiento y luego tener la motivación para prevenir y aliviar el sufrimiento. Y podemos pensar en la compasión como un proceso que parte por tomar conciencia de que hay sufrimiento. Si no soy consciente del sufrimiento de mi paciente, no puedo ser un buen terapeuta para mi paciente, por ejemplo. Si no soy consciente del sufrimiento, de las patologías sociales que genera la desigualdad entre ricos y pobres, no puedo hacer nada para aliviar y prevenir ese sufrimiento si no soy consciente de él. Entonces, primero está el aspecto cognitivo, me doy cuenta de que hay sufrimiento. 2, surge una preocupación empática relacionada con el sufrimiento, es decir, algo me toca y me doy cuenta, wow, realmente no es solamente un hecho cognitivo, ¿no? De que este planeta está dirigido a calentarse más de 1,5 grados si seguimos con las prácticas actuales que tenemos, ¿no? Con cómo nos hemos organizado social y económicamente, sino que me toca, wow, ¿qué va a pasar con la gente que está en zonas? Bueno, ya hay muchos desplazados climáticos, muchos migrantes climáticos, porque ya las zonas donde vivían ya no son aptas para vivir. Y eso no es solamente un dato cognitivo, sino que me toca. De ese ser tocado puede surgir mi intención de hacer algo al respecto. Por ejemplo, puede surgirle a este grupo Desatando Ideas, Cajasol, a nosotros que estamos acá, la intención, yo quiero hacer algo al respecto, quiero ayudar a ser parte del cambio en una dirección constructiva. Y de ahí puede surgir la motivación. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una jornada de reflexión sobre esto, o vamos a desarrollar sistemas de economía circular en vez de lineal, donde podemos reutilizar y podemos disminuir los desechos en el camino y podemos tener una economía más sostenible, por ejemplo. Esa es la motivación. Vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar modelos alternativos para relacionarnos de una manera más sana con los otros seres humanos y con el planeta. Esto nos puede llevar a la acción compasiva, que es el quinto aspecto, es decir, voy a hacer, hago algo al respecto, cambio mis formas,
de consumir o mis maneras de participar, de compartir, etc. Y esto eventualmente puede llevar a lo que llamamos la satisfacción compasiva o lo que a veces se llama el brillo cálido de la compasión. Y esto es interesante, me detengo en este punto, debiese decir 6, ese punto no repetir el 5. El brillo cálido de la compasión es cuando participamos constructivamente de la vida de otros seres, humanos o no humanos, para aumentar su bienestar y disminuir su sufrimiento. Y cuando hacemos eso, precisamente porque somos una especie tan hipersocial, tan interconectada, cuando hacemos eso nos sentimos bien, sentimos placer. De hecho, los neurocientíficos que investigan la compasión dicen que la compasión es como chocolate para nuestro cerebro, porque activa varias zonas de nuestro cerebro que tienen que ver con el placer. Por ejemplo, las zonas dopaminérgicas de las zonas de recompensa del cerebro, la corteza orbitofrontal, también fluye la oxitocina, los opiáceos internos, etc. Entonces, este punto es importante porque cuando hablamos de la compasión sostenible y verdadera, no estamos hablando de algo lastimero, sufriente, soy tan compasivo, entonces ando enfermo, ando ojeroso, no duermo porque soy tan compasivo. No es el tipo de compasión. Necesitamos borrar de nuestro disco duro esas imágenes bastante heredadas de versiones más culpógenas derivadas de la tradición judeocristiana, eh, sino que necesitamos recomprometernos con una visión de la compasión científica, ¿no? Una visión humana y científica que dice que la compasión es ver el sufrimiento para aliviarlo y prevenirlo en beneficio de todos los seres. Eso no es ni cristiano, no es budista, no es hindú, sino que simplemente es cómo funciona nuestra biología y nuestra fisiología humana. Y vamos a hablar de eso en un momento más. Quiero decir que la compasión, para poder crear comunidades compasivas, necesitamos que la compasión fluya en 3 direcciones: de mí hacia otros, ese es el flujo más obvio, pero luego está la autocompasión, es decir, aprender a tratarme a mí mismo en mi relación conmigo, con amabilidad, con calidez, con apoyo, porque si no, no voy a tener los recursos suficientes para dar a los demás tampoco. Y el tercer flujo de la compasión es aprender a pedir y a recibir. Por lo tanto, esta es una visión interdependiente de la compasión. La compasión no es solamente dar, sino que también es aprender a pedir y a recibir. Y estos 3 flujos, cuando se echan a andar, hacen que la compasión se vuelva sostenible en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, etc. Entonces, el cuidado es esencial al humano. Sin cuidado no sobrevivimos. De hecho, somos la criatura más frágil del planeta. El infante humano no sobrevive sin el cuidado, no solamente sin la comida o el abrigo, sino que sin el cariño no se desarrolla nuestro cerebro, no sobrevive nuestro sistema nervioso. Somos altamente dependientes del cuidado por muchos años, sino décadas. Y esto viene no solamente de lo humano, sino que viene también desde nuestra herencia evolutiva como primates, ¿sí? Y como mamíferos. En los seres humanos tenemos esta herencia evolutiva y que se refleja en nuestro cuerpo, nuestro cerebro. No voy a hablar de la estructura cerebral, pero nuestro cerebro tiene en sí estructuras que nos permiten sentir empatía y compasión. Y está la oxitocina también, que es antiinflamatoria, que es cardioprotectora y que nos permite dar y recibir cuidado. Y es genial esto. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que nuestro cuerpo ya tiene las semillas de la compasión, ya tiene la herencia evolutiva de la compasión. Sin embargo, el problema es que esta compasión heredada, esta compasión evolutiva, está limitada a nuestras crías, a nuestros amigos, a los que consideramos de mi tribu, los que votan por mi partido, los que tienen mi color de piel, los que tienen la misma creencia religiosa. Y precisamente por las crisis que nombraba antes, en las cuales estamos metidos los seres humanos, hoy necesitamos expandir el círculo de la compasión más allá de los confines de mis seres queridos. Necesitamos expandir el círculo de la compasión hacia las personas que no nos caen ni bien ni mal, las personas neutras, hacia los desconocidos, hacia la humanidad, incluyendo a nuestros enemigos, que pongo aquí un poco fuera de la humanidad porque a veces tendemos a deshumanizar a nuestros enemigos, y hacia todos los seres sintientes, incluyendo los animales,
los bosques y los ecosistemas que sostienen la vida toda. Y, por suerte, hay metodología. Parte de mi trabajo está dedicado al entrenamiento en el cultivo de la compasión, programa psicoeducativo que va entrenando gradualmente la habilidad de la empatía y la compasión más allá de nuestro círculo inmediato de cuidado, el entrenamiento de la mente compasiva, en fin, hay varias metodologías que se pueden desarrollar y que las vamos desarrollando y que su eficacia está comprobada. Las personas que entrenan su compasión no solamente traen un aporte auténtico y real a los contextos sociales en los cuales participan, sino que ellos mismos están más sanos. El cultivo de la compasión aumenta el bienestar y la salud física y mental de quien lo practica y además hace más probable que traigamos algo constructivo a nuestros vínculos interpersonales. Entonces, no estamos diciendo acá que los seres humanos somos todo bondad. Los seres humanos tenemos semillas de guerra, semillas de paz, semillas de tribalismo, semillas de inclusividad, semillas de avaricia, semillas de equidad, etcétera. Todo lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, no queremos idealizar al ser humano, sino que en una visión realista de lo que somos, una mezcla, dice un poeta chileno, Nicanor Parra, somos un embutido de ángel y demonio, ¿no? Y el punto acá es cuáles son las semillas que cultivamos. Todas estas semillas están en el subsuelo de la mente. El punto es cuáles son las semillas que cultivamos. Las semillas se pueden cultivar a través de, ¿sí?, de la meditación, y de hecho usamos mucho la meditación en nuestros entrenamientos, pero también a través del tipo de conversaciones que vamos gestando. El tipo de conversaciones que vamos teniendo van regando ciertos tipos de semillas en nuestra mente y en nuestra cultura. Entonces, a nivel individual, cuando vamos entrenando estas semillas de compasión, vamos cambiando nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es neuroplástico. Esto quiere decir que las neuronas que se activan juntas se cablean entre sí y se van creando nuevas redes neurales en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que van sosteniendo nuevas habilidades, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si empiezas a tocar piano, tu cerebro va a cambiar. Si tocas piano un poco cada día, por 8 semanas, en 8 semanas vas a tener un cerebro ligeramente diferente que puede sostener la habilidad de tocar piano. De la misma manera, si vamos entrenando las semillas de la compasión en nuestra mente, corazón, también nuestro sistema nervioso va cambiando para sostener la actitud y las habilidades compasivas. Eso se le llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Voy a ver la hora porque tengo paciente en unos minutos más. Y me gustaría ampliar esta idea de la neuroplasticidad a la idea de socioplasticidad. Si nuestras neuronas pueden cambiar de acuerdo a la experiencia, generando nuevas redes neuronales que sostienen una mente compasiva, podemos pensar en las personas como neuronas, socioneuronas, con las cuales podemos conectar, generar nuevas redes socioneurales, que es lo que estamos haciendo ahora mismo a través de este canal de comunicación. Estamos conectándonos como nodos en distintas partes del planeta, generando una mente colectiva, que es la cultura. La cultura es la mente compartida, que esté dirigida hacia el alivio y la prevención del sufrimiento. Podemos pensar que la cultura, que es nuestra mente compartida, puede generar una imaginación nueva. Podemos reimaginar cómo nos organizamos como sociedad, como seres humanos, para compartir de una manera diferente y de esta manera ir poniendo en el centro de nuestra mente, la mente compasiva. Actualmente, la mente competitiva tiene dominada nuestra mente individual y colectiva en muchas de nuestras sociedades modernas, y esto organiza toda nuestra mente. ¿A qué le prestamos atención? ¿Cómo pensamos? ¿Qué conductas tenemos? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Qué fantaseamos? Y poco a poco, a través de práctica personal, pero también de práctica relacional y nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas económicas, nuevas maneras de participar, podemos ir poniendo en el centro
del eje de nuestra mente individual y colectiva, la compasión como eje organizador de la psique. Esto es posible, esto es entrenable y simplemente necesitamos ponernos manos a la obra. Entonces podemos entrenar esto a través de la meditación. Aquí está un maestro muy querido, Thich Nhat Hanh, que ha sido un líder que en Occidente ha socializado mucho la práctica de mindfulness, pero también tenemos otros referentes. Aquí está Malala, aquí está Greta Thunberg, aquí está el movimiento social chileno, demandando un cambio en la manera como estructuramos nuestra sociedad, y los amigos acá de Extinction Rebellion en Inglaterra. Hay figuras no solamente contemplativas, sino que también activistas que están reimaginando nuevas maneras de funcionar como seres humanos. Cierro con esta cita de Monod, que dice: la utopía no es lo no realizable, sino lo no realizado. La utopía de ayer se puede transformar en la realidad de hoy. Gracias por abrir la mente, por cultivar la mente en la dirección de la compasión. Aquí dejo mi tacto y mi blog, donde podéis ver información relacionada con los temas que he tocado en esta conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla, si me permite el sistema. Aquí está. Ok. No sé si me escucha todavía. Me disculpo porque voy a tener que salir ahora. Tengo un paciente que me está esperando, así que muchas gracias por vuestra atención y estoy seguro que Silvia y Ángela van a responder vuestras preguntas con mucho cariño y lucidez. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Manoli García. Aquí también se necesita el micrófono. Sí, pero no lo puedes tocar. Ah, vale. Por Dios. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Manoli. Nosotros aquí en Huelva tenemos una iniciativa comunitaria que se llama Plan Integral del Distrito 5 y hay un tema que nos preocupa porque hay varios barrios, son 7 barrios, 3 de ellos están envejecidos y uno concretamente que es la Hispanidad, que es el que más envejecido está, y además hicimos un estudio en 2008 pues para constatar pues lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces tenemos un proyecto, más que preguntaros, compartir con vosotras y vosotros, que tenemos un proyecto que se llama Grandes Personas, le llamamos Grandes Personas, que siempre digo que nadie nos lo quiere comprar, porque nadie nos lo quiere comprar. Y es que queremos que en lugar de que las personas mayores tengan que salir de sus viviendas, irse a residencia, pues como el barrio convertirlo en un sitio donde las personas no tengan que salir de sus viviendas, pero que puedan tener todos los servicios, pero ya no solamente los servicios de atención, lógicamente, sino también servicios de ocio, la accesibilidad también, porque es un barrio que no tiene ascensores, entonces la construcción de ascensores está siendo muy lenta, pero queremos, y allí hay unos locales comerciales que están vacíos, y entonces pues intentar ofrecerles el catering para las comidas, el poderles ofrecer rehabilitación, el que tengan actividades de envejecimiento activo, en fin, una serie de historias. Lo que pasa es que siempre decimos que es un proyecto que nadie quiere comprar porque es que parece ser que nadie ve eso rentable, y muchas veces nos planteamos cuánta inversión se está haciendo en ayuda a domicilio en las zonas, que lo podríamos convertir, que fuera un servicio que tuvieran,
pero que lo podríamos ver cuánto se están gastando en cosas concretas y verlo como lo reorientamos para que realmente se convierta en un sitio donde los mayores sientan pues que reciben todos los recursos que les son necesarios, ¿no? Bueno, mayores, personas dependientes, personas con discapacidad, bueno, pues todas las personas, sobre todo las mayores porque es un barrio merecido. Y era simplemente por compartir ese proyecto con vosotros y vosotras. Perdón. Abro algunas de las preguntas que ha hecho la gente a través del foro. Hay una en la que nos preguntan si todo esto de las ciudades con compasión o el movimiento del que hablabais es un lugar accesible. Me refiero hay gente que está participando en distintos colectivos y en asociaciones que como que dónde se puede preguntar y si es algo adaptable a organizaciones pequeñas, si existe una metodología de trabajo para que una institución pueda hacer como un proceso pues, gestionado por alguien o acompañado para que esa organización se pueda convertir en una organización más compasiva. No sé si se habla ahí en genérico o es algo que sí pueda existir y se realice. Son dos de las preguntas que más se están haciendo pues, por adaptar un poco lo que estáis contando y también me hablan de empresas. Hay alguna empresa pequeña que dicen si esto es adaptable a la empresa o es solo algo del ámbito sanitario o de la salud o de espacios que pues, más universitarios donde se habla de la salud desde otra perspectiva. Gracias, Silvia, porque hay problemas en la conexión y la verdad que no se entiende bien. Sí que me gustaría, de todas formas, Ángela, que habías hablado en tu exposición de que se aprende también, se cultiva la compasión. ¿De qué manera nos podemos formar a nivel personal para tener esa herramienta? A nivel personal o a nivel... O profesional, es que claro, cada... Sí, bueno, lo han nombrado Gonzalo, pero luego creo que no he desarrollado el proceso porque formaría parte de otra charla, ¿no? Pero hay, bueno, un modelo de cultivo de la compasión, un programa que será cuyo promotor es fundamentalmente Gonzalo Brito y algunos otros compañeros de Compasión Institute, y en ese programa de cultivo de la compasión pues es un trabajo personal y conjunto en el que se utilizan diferentes estrategias como meditación, estrategias relacionales, estrategias de reflexión, de estudio, de pensamiento, y es un programa sistematizado, o sea que se puede empezar y terminar el programa y luego por supuesto seguir. Metodológicamente no es muy complicado y de hecho el inicio de mi experiencia en el cultivo de la compasión haciendo un programa de este tipo éramos profesionales sanitarios, de los cuales se sirve un poco más para hacer esa idea. Estaba en un grupo de profesionales de cuidados paliativos de aquí de Huelva, un equipo que algunos de vosotros a lo mejor conocen, que más decía, y estábamos un poco desgastados por el trabajo intenso con el paciente al final de la vida y decidimos hacer este programa, nos llamó la atención. Y realmente la experiencia de realizar el programa de cultivo de la compasión nos abrió la capacidad de atender al paciente de otra manera, mucho más satisfactoria. Y lo hicimos un grupo conjunto y cambió no solo a cada persona de las que lo hicimos, sino a la estructura del equipo en general, ¿no? O sea, son acciones posibles, que se empiezan y se terminan, que luego se continúan, por supuesto, porque traen los anillos, pero que tienen su estilo formativo concreto. Si hay personas que quieran formarse, hay monitores y instructores en el cultivo de la compasión por toda España que ponen en marcha continuamente esos programas y si a nivel institucional se quisiera hacer un planteamiento para profesionales o para trabajadores de una institución también se podría planear y hacer sin problema. La descripción del modelo concreto sería un rato mucho más largo, mucho más entretenido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Huelva es compasiva? Buenas tardes. A ver, simplemente es una apreciación, una reflexión también y me parece muy interesante todo lo que habéis comentado las tres
ponentes, las tres ponentes, y bueno, creo que da para mucho diálogo el asunto. Son términos que hablamos de compasión y respecto a Ángela, cuando decía ese rechazo en las encuestas por parte de los trabajadores sociales, quizás también un poco por el origen de la profesión, que tiene que ver con esa visión de la compasión muy cercana a la de la lástima, a la pena, una beneficio muy asociada a la beneficencia, y claro, cuando eso se proyecta a la profesión, pues es lógico ese rechazo, ¿no? Yo estoy un poco también en el ámbito y yo lo empecé a escuchar de cara a la jornada de hoy, y no rechazo, pero sí despertaba el término, en el término ya en sí solo, ¿no? Despertaba como esa cosa. Y es verdad, cuando ya profundiza y lo conoce, entiende toda la lógica que tiene detrás, que tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no? Desde esa óptica sí que, bueno, vemos que un poco, aquí la cuestión en sí, por no alargarme mucho también, son ideas que están fluyendo ahora mismo a nivel global, pero hay una contracorriente de todas estas cuestiones que tienen que ver al final con, veo aquí como que se pone el acento en la calidad, pero al final se nos impone la cantidad y los ritmos, ¿no? No sé si eso es un gran freno de cara a implementar este modelo o cómo se puede expresar en ese día a día, en los estudios o en los datos que manejáis, ¿no? Porque realmente, al fin y al cabo, esa es una gran realidad que está ahí, y esto es como, digamos, un método o un medicamento para decir, bueno, a ver cómo frenamos esto, ¿no? No sé, en ese sentido, si tendrías algo que comentar. Silvia. No sé si quiere comentar algo, Silvia. Silvia Librada. ¿Me escuchas, Silvia? Sí. Sí, sí, sí. No te preocupes, contesta Ángela Ortega en tu nombre. Lógico, ¿no? O sea, de hecho, en el estudio que hemos hecho por trabajo social y del deporte cualitativo se reflejaba tremendamente y claramente que había un deseo de estar cerca de la gente, pero un desgaste tremendo por la sistematicidad de los servicios sociales, ¿no? Y de cómo efectivamente se cambia la calidad por la cantidad y uno se convierte en dispensadores de recursos y no en gente que acompaña procesos de transformación personal, ¿no? Y al fin y al cabo, personal esencial, ¿no? Que es lo que tendríamos que tener. Tú me dices, ¿eso qué se puede hacer? Pues, por eso la última reflexión que yo quería mostrar era que invertir en formación, en compasión. ¿Eso qué significa? La compasión sin recursos es una falacia. O sea, es un discurso vacío o por lo menos reflexivo, pero no llega a la práctica. Entonces, es necesario que si la evidencia científica ya nos dice, porque fíjate que esto ha cambiado un poco, no es solo el concepto, sino que alrededor de un concepto de compasión, que estamos trabajando, se ha barajado un montón de estudios científicos que avalan que este concepto de compasión sí que trae beneficio a todas las entidades y a todos los destinatarios, incluso a los protagonistas del ejercicio del cuidado, ¿no? Entonces, sí, eso sí que está ya claro y evidente. A ver, si investigando de forma local, de forma general, de forma global, de cómo implementarlo. Pero no se puede hacer sin recursos. Y es verdad que el ser compasivo o no depende del tiempo que tenga, ¿vale? Tú puedes tener, por eso ponía ese estudio de 40 segundos compasivos, cambian, o sea, unos 40 segundos y otros 40 segundos son cualitativamente distintos, aunque sean los mismos 40 segundos, ¿vale? Entonces, primero, si uno en su trabajo, o sea, en su trabajo es capaz de adquirir competencias de cuidado compasivo más en profundidad, la atención a los pacientes siempre será distinta aunque sean con el mismo tiempo. La atención a las personas con situaciones de sufrimiento, de crisis social, de paro, de lo que sea, siempre será distinta aunque sean con el mismo tiempo. Ahora, ciertamente,
el tiempo es especialmente limitado y habría que reclamar que hubiera inversión en compasión, y no solo en formación, estos son cursos de formación que son tremendamente importantes, sino también en el cambio estructural, porque al tener más tiempo para que la gente cambie, significa que no dependen de nosotros, y el cambio es lo que buscamos, no gente dependiente continuamente, ¿no?, en ese ámbito de los servicios sociales. Entonces, ese es el cambio de profundidad de las instituciones, no solo que se formen los profesionales para dar una atención mucho más compasiva, sino que se cambie simplemente la manera de organizar los recursos, la manera de ver servicios reales a los que están en situaciones difíciles, ¿no? Bueno, pues ya nos quedamos casi sin tiempo, pero aún hay, por supuesto, que atender a más de los asistentes presentes aquí. Buenas. Hola, buenas. Primero, muchas gracias a los tres ponentes. Una pena que Gonzalo no pueda estar ahora para también comentar cosas con él. Hemos estado hablando de profesiones de cuidado, trabajo social, enfermeras, médicos. Hemos estado hablando de la compasión en la comunidad, dirigida también un poco al fin de vida, pero a mí me gustaría hacer una pregunta muy concreta. Tener una actitud compasiva, si es que existe este concepto de la actitud compasiva, ¿puede ser útil en el día a día? ¿Puede ser útil en mi relación con mis vecinos? ¿Puede ser útil en una empresa para el trabajo en equipo? ¿Puede mejorar los resultados de una empresa para el trabajo en equipo? ¿O puede ser útil para un profesional de cualquier tipo que trabaja cara al público, aunque no sea del ámbito de la salud o de los servicios sociales? No sé, cualquier profesional que trabaja de cara al público, ¿puede ser útil para mejorar resultados? Tiene problemas. De manera excesiva, Gonzalo lo ha explicado. O sea, lo principal que cambia la compasión, el cultivo de la compasión, es la mente, ¿no? La manera de afrontar ante las situaciones. Y efectivamente lo primero que cambia es a uno mismo. O sea, y yo realmente no lo digo porque me lo han dicho, sino lo digo por experiencia. Os he contado que lo hicimos juntos, ese trabajo de cultivo de la compasión, buscando algún sitio en el que mejorar algo, y el trabajo fue, el cambio fue sustancial antes y después. Y no solo personalmente para cada uno de nosotros, sino para el equipo. Y no solo para el equipo, sino para al menos la parte de la institución en la que nosotros influíamos, el hospital pequeñito en el que estábamos, en las relaciones con la gente. Por lo tanto, esto no está solo destinado a ámbitos puramente formales del cuidado, como el sistema sanitario o el sistema social. Está destinado al ámbito relacional en medio de la comunidad, al ámbito de la empresa, del trabajo en equipo en la empresa, al ámbito de la educación, por supuesto, del trabajo, de la relación de los profesores y los alumnos y entre los alumnos, y a la organización sistemática de la universidad, de los colegios, de las instituciones. O sea, la compasión, desde este punto de vista, no es para mejorar otras cosas que están fuera de nosotros, sino para mejorarnos a nosotros mismos y ir creando una red de mejora alrededor que sea suficientemente adecuada como para que sostenga las realidades que estamos viviendo. Sí que es verdad que una amiga me comentó hace poco que compasión deberíamos de separar la palabra con pasión. Es la manera de la que podíamos entender mejor este concepto. No hablamos de pena, no hablamos de acercarnos por prestar o por tender una mano, sino hablamos de implicarnos en cambiar la situación y motivarnos a ayudar. Manoli. Es que ayer lo hablábamos en la radio. Y es que la palabra compasión, vista como nos la han enseñado, siempre desde la pena, ¿no? Como el servicio ahí. Y recuerdo que hace tiempo, pues alguien me explicó que la compasión era hacer las cosas con pasión. Entonces, cuando tú el concepto lo reflexionas y lo analizas, le das realmente el sentido que tiene, ¿no? Entonces, hablabais de la fatiga de la compasiva, ¿no? Y yo la entiendo, pero hacías también mención a que tiene que ver muchas veces con los recursos. Y es verdad que cuando tú haces las cosas con pasión, no te cansas. Te cansarán muchas veces las circunstancias, y además si te cansas siempre encuentras algo que te hace motivarte de nuevo, ¿no?
Entonces era un poco, hablábamos ayer del concepto, es que cuando lo miras así de tirona, te dice, ya están esta gente con la pena. Y para nada es la pena, no tiene nada que ver con la pena, sino con la capacidad de ponernos en el lugar del otro o de la otra y darle todo lo mejor que tengamos, aunque sean 40 segundos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que lo que ha sido esta primera de las sesiones haya sido fructífera, útil y nos haya cambiado un poco el chip para seguir, además, aportando a esta sociedad y a estas ciudades, ¿no?, en el día a día. ¿Verdad, Fran? Verdad. ¿Quieres añadir algo para finalizar? Bueno, sí, la verdad que yo tenía la misma reflexión muy parecida a lo de Manoli, que te venía con la idea de la compasión como la condescendencia con la otra persona y te vienes te vas a casa con la idea de compasión. Entonces sí, me ha gustado mucho la jornada y las 3 ponencias por parte de los compañeros. Ahí está, y los efectos positivos que podemos conseguir poniendo un poquito entre todos de nuestra parte. Pues muchísimas gracias, como decimos, y os emplazamos dentro de nada ya, porque esta, como decía al principio, es la primera de lo que serán 3 sesiones. Y la próxima, bueno, pues estáis invitados el 24 de noviembre. En esta ocasión hablaremos de urbanismo sostenible y circular. Ya sabéis, toda la información en Desatando Ideas. Gracias a todos. Hasta pronto.